seguimos en esta serie de prédicas, mensajes a la iglesia, basado en el mensaje a estas 7 iglesias que encontramos allí en los primeros capítulos del libro de Apocalipsis. Y hoy vamos a ver un mensaje más a una iglesia en particular, que es el mensaje a la iglesia de Pérgamo. ¿Sí? Vamos a conocer un poquito en detalles de lo que era esta ciudad, esta iglesia, pero también, por supuesto, el contexto de la carta que le envía el Señor a la iglesia, pero también, por supuesto, a la Iglesia Universal y a nosotros en el día de hoy. Así que quiero invitarte a que busques en tu Biblia Apocalipsis capítulo 2, versículos del 12 al 17. ¿Sí? Apocalipsis 2, del 12 al 17. Quiero invitarte también a que te pongas de pie en reverencia a la palabra. Vamos a leer juntos, vamos a orar y entramos en la meditación de la palabra. ¿Lo tenemos? Bueno, ahí está también en pantalla. Dice así la palabra del Señor. Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás. Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sagradas, sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré de comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Vamos a orar. Señor, este es tu tiempo, Padre Santo. El tiempo, Señor, en donde a través de tu palabra, Señor, anhelamos escucharte. Toma el control, Espíritu Santo, Señor, de este tiempo. Toma el control de la vida de cada uno de mis hermanos aquí de manera presencial, los que nos siguen a través de las redes, los quienes nos escucharán a lo largo de la semana. Señor, gracias por tu palabra. Una vez más, Señor, te ruego que me llenes de tu Espíritu Santo, Señor, que todo pensamiento, que toda palabra que salga de mi boca no sean pensamientos ni palabras de hombre, sino que provengan de ti, Señor. Es tu tiempo. Empodérate, glorifícate, Señor, en él. Oramos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén y amén. Muy bien, pueden tomar asiento. Permítanme, a modo de introducción, conocer algunos detalles de lo que era esta ciudad, Pérgamo, en la cual estaba la iglesia destinataria de esta carta. Pérgamo, ubicada en lo que es hoy en día Turquía, ¿no? En una ciudad que hoy en día, un pueblo que se llama Pérgama, ¿no? Ya no es Pérgamo, sino Pérgama, pero era una ciudad muy próspera en la época, una ciudad muy importante, una ciudad moderna, un centro de la cultura griega que predominaba aquella época y por lo tanto tenía una importancia vital desde el punto de vista administrativo, económico, político y religioso. Vamos a conocer un poquito más de esto. Algunos de los reyes y emperadores de la época tuvieron la ambición de convertir a Pérgamo en una categoría casi como un Atenas, una capital de la cultura griega, y en gran medida lo consiguieron. Dentro de sus muchos edificios en la modernidad de la época que tenía, sobresalía su gran biblioteca, que competía, imagínate, con la gran biblioteca de la época, que era la Biblioteca de Alejandría. Se dice que tenía unos 200,000 rollos de pergamino. ¿Saben de dónde viene la palabra pergamino? Pues de Pérgamo. Porque fue en esta ciudad en donde se empezó
a desarrollar una nueva manera de imprimir. Ya no era el papiro que inventaron los egipcios, sino ahora era allí en esta ciudad en donde se estaba empezando esta nueva técnica, y de ahí viene el nombre de los pergaminos que encontramos, ¿no? Pergaminos antiguos. Así que tenía una importancia geográfica, económica e influyente para la época muy importante Pérgamo. Pérgamo estaba asentada en la parte baja de una gran montaña. Y en la cima de las montañas, allí encontrábamos una acrópolis, un lugar dedicado a la adoración a muchos dioses, principalmente 4, que eran Zeus, el gran dios griego, Atenea, Dionisio y Esculapio. Esos eran los 4 grandes dioses que ellos adoraban, aparte de ser una ciudad que adoraba al emperador romano. Tenían un lugar exclusivo para adorar al emperador romano. Y allí también en Pérgamo se establecieron aquellos magos que fueron expulsados de Babilonia. O sea, ya pueden imaginarse, hacerse un poquito la idea, el contexto de lo que era esta ciudad. Una ciudad idólatra, en donde adoraban muchos dioses, en donde idolatraban al emperador romano y en donde muchos de los magos expulsados habían ido a vivir allí. El dios del principal de esta ciudad era este dios llamado Esculapio, ¿no? Y su símbolo era una serpiente. Este dios era el dios de la sanidad. Venía gente de todo lugar a Pérgamo para que este dios les sanara. No sé si ustedes se han fijado hoy en día en la medicina o en las farmacias el simbolito de la serpiente. Pues ya saben de dónde viene, ¿no? Es el dios Esculapio, el dios, ¿no?, de la sanidad, el gran dios y al cual él adoraban. Por eso Pérgamo se le llamaba y era conocida, lo veíamos aquí en la lectura que hicimos, pero también era conocido en la época como la ciudad donde Satanás tenía su trono. Tremendo, ¿no? Pero bueno, viendo un poquito el contexto uno puede entender el porqué. Rodeada al culto de Satanás, a dioses mundanos y por tanto también al emperador. En este contexto se escribe esta carta. Estas palabras dirigidas al apóstol Juan para que las entregara al ángel de la iglesia. Luchito hace unas semanas atrás nos compartía, ¿no?, que son cartas dirigidas a los ancianos, ¿no?, o al pastor de la iglesia para que a su vez la transmitiera a su pueblo. Jesucristo tenía un mensaje para esta iglesia. Y si vemos en el pasaje que leímos, versículos 12 y 13, sobre todo el 13, Cristo empieza alabando a esta iglesia. Entendemos el contexto, ¿no? Ya más o menos ubicamos en medio de quiénes estaba esta iglesia. Y el Señor lo primero que dice a esta iglesia son palabras de alabanza, ¿no? Exalta a esta iglesia y les dice: yo conozco tus obras y sé dónde moras, dónde está el trono de ¿quién? De Satanás. Veíamos todo en medio de lo que estaban allí, dioses. Dice: pero aún así retienes mi nombre. En medio de las dificultades que tenían, dice: retienen mi nombre y no han negado mi fe. Ni aún en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. A ver, ¿ustedes creen que era un lugar fácil, sencillo para ser cristiano? No, espiritualmente había una guerra, una lucha tremenda. No era simplemente que Satanás allí tenía el trono, sino que estaba establecido su poder allí en medio de todos estos dioses y magos que él había levantado. El Señor y los cristianos de la época evidentemente eran conscientes de la realidad en la cual vivían y la guerra espiritual tan grande que tenían en aquel lugar. Pero a pesar, repito, de las muchas dificultades que tenían, el Señor, las primeras palabras que tiene para esta iglesia eran palabras de alabanza. Porque aún en medio de esta situación, dice, retienen mi nombre. No han negado mi fe, se mantenían firmes. Aún en medio de la adversidad y las presiones que sufrían,
El Señor reconoce la fidelidad de su iglesia aún en medio de las dificultades tan tremendas a las que se encontraba. No solo eso, Antipas, uno de los miembros de su iglesia, había sido sacrificado a causa de la fe. ¿Saben por qué? Porque adoraban al emperador romano. Y se llevaron a Antipas y le dijeron que si adoraba al emperador romano, tendría libertad. Sin embargo, si se negaba, acabarían con su vida. Antipas evidentemente se negó y fue metido vivo a un horno de fuego. Aún en medio de eso, dice el Señor Jesucristo a su iglesia, aún en medio de ver esto, mi iglesia se ha mantenido firme. No han negado mi fe. El Señor dice allí, Antipas, mi testigo fiel, ¿no? Veíamos en la primera carta, la introducción a esta serie de prédicas, cómo Jesucristo, uno de sus títulos era el testigo fiel. Es como si el Señor estuviera compartiendo su propio título de honor con aquellos siervos que están dispuestos a llevar su propia vida en sacrificio de Él, en fidelidad a Él, por su fe. Antipas, un testigo fiel, estuvo dispuesto a dar su propia vida, pero a ser inamovible de aquel en el que él creía. La adoración al emperador romano era sagrada. Y el hecho de no adorar al emperador significaba la muerte. Hoy en día, sí, vivimos en una sociedad que es difícil, no es fácil ser cristiano. Creo que jamás lo ha sido, pero tenemos la libertad de poder expresarnos y adorar a nuestro Dios de una manera libre. En aquella época no. Vemos las muchas dificultades que tenía la iglesia. Sin embargo, nunca es fácil, ¿no? Permanecer firme en el Señor aun cuando recibimos presiones de fuera. Es difícil, es complejo. Era difícil ser cristiano para la iglesia de Pérgamo. Los creyentes sufrían una gran presión para acomodar su fe o abandonar su fe. Escucha esto. Sufrían presiones para acomodar su fe o abandonar su fe. Pero eran presiones de vida o muerte. Hoy en día nosotros también podemos sufrir alguna clase de presiones, pero no con nuestra vida. Sin embargo, acomodamos nuestra fe o abandonamos nuestra fe por aquellas presiones. Entraremos un poquito más adelante en esto con detalle. Ahora bien, ¿se puede uno sentir orgulloso de la iglesia de Pérgamo? ¿No es así? Porque aún en medio de adversidades se mantenían firmes. La iglesia de Fuenlabrada, podríamos decir, aún en medio de dificultades, de adversidades, de problemas, de luchas, se mantiene firme. Y el Señor podría decir, esta es la iglesia que a pesar de las muchas dificultades se mantiene intacta en cuanto a mi fe. Sin embargo, hay un pero, ¿no? Y ya el pero ya cambia un poquito las cosas. Viene en el versículo 14 un reproche de parte del Señor. El Señor dice, sí, esta es mi iglesia que se mantiene firme. No ha negado mi fe. Pero Cristo reprende a su iglesia. ¿Qué pasaba? Dice el versículo 14, pero tengo unas pocas cosas en contra de ti. Allí viene el pero. Dice que tienes allí o ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac por tropiezo ante los hijos de Israel a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Había algo que no estaba bien en la iglesia. Leía que un misionero, creo que en la China, cuando vino tiempo después de muchos años de ministerio, vino a la iglesia en Inglaterra, dice que él se sorprendió, ¿no? Porque él en la China, en unas adversidades parecidas a la de la iglesia de Pérgamo, él se mantenía siempre firme y fiel buscando al Señor. Sin embargo, lo que él había notado cuando llegó a la iglesia de Inglaterra y se fue sorprendido era que la gente, cada vez más dentro de las facilidades que tenían, se acomodaban. Vivían un cristianismo muy light. Y él decía, ¿cómo esta gente que no tiene ningún tipo, bueno,
comparándolo con su vida de misionero allí en China y la persecución, teniendo toda la facilidad, vivía en un cristianismo tan acomodado. Y él llegó a la conclusión que cuando vivimos situaciones difíciles o presiones difíciles para nuestra vida, situaciones complicadas en nuestra vida, una enfermedad a lo mejor, nos aferramos al Señor. ¿No es así? Nos aferramos al Señor. Señor, tú eres todo, te necesito, y le buscamos y nos mantenemos allí firmes en nuestra fe. Sin embargo, cuando todo va muy bien, nos acomodamos, bajamos la guardia y allí es donde podemos hacer concesiones de nuestro cristianismo. ¿Me hago entender? ¿No? Y era lo que estaba pasando en esta iglesia. Lo vamos a ver con detenimiento. Con frecuencia, los periodos de tranquilidad son más peligrosos que los tiempos de persecución. Nos relajamos, bajamos la guardia. Jesucristo está a la carta de Pérgamo recordándoles un pasaje que encontramos a partir de los versículos del capítulo 22 del libro de Números. Si quieren, léanlo en casa. Del capítulo 22 al capítulo 25 nos habla el Señor de Balac y de Balaam. No, yo les voy a hacer un resumen, ¿no?, de lo que pasaba. Para entender cuál era el problema que tenía la iglesia de Pérgamo, si era una iglesia que se mantenía firme en medio de las adversidades, ¿no?, de la cual el propio Señor estaba orgulloso. ¿Qué pasaba entonces? ¿Cuál era el problema de la iglesia de Pérgamo? Mira, en el capítulo 22 del libro de Números dice que el pueblo de Dios llegó a los campos de Moab, cuyo rey, ¿quién era? Balac. Estoy haciendo referencia a lo que en Apocalipsis encontramos y de qué estaba hablando el Señor. ¿Cuál era el problema de la iglesia de Pérgamo? El rey era Balac, y Balac, el rey, contrató a Balaam para que maldijera al pueblo de Dios. ¿Sí? ¿Me siguen? Balac, el rey, contrata a Balaam para que maldijera al pueblo de Dios. Y Balaam prometiéndole que le daría todas las riquezas del pueblo de Dios, más lo que Balac, el rey, poseía. Así que la ambición de Balaam dijo: esto está chupado. Intentó de una u otra manera maldecir al pueblo de Dios y tras varios intentos no lo logró. Y fue Balaam y le dijo a Balac: no hay manera. Por más que lo intento, no puedo maldecir al pueblo que Dios ya ha bendecido. No hay manera. Y Balac se enfureció. ¿Cómo es posible que no puedas maldecirlo? A la vez, Balaam estaba triste porque veía cómo sus posesiones o aquellas riquezas que le habían prometido no las iba a tener. Así que Balaam le dijo al rey Balac: no te preocupes. Si luchamos contra el pueblo del Señor frente a frente, de tú a tú, físicamente, nos van a derrotar. Pero tengo una idea. Vamos a cambiar de plan. Así que dice allí que un día, cuando los israelitas estaban relajados y tranquilos, entonces aparecieron, dice allí la historia, unas señoritas jóvenes vestidas de forma muy seductora. El pueblo de Dios, relajados, tranquilos, allí en el desierto, viene un grupo de mujeres guapas, vestidas de una manera seductora, y el pueblo del Señor empieza a establecer una relación, ¿no?, social con aquellas mujeres, con las moabitas, pueblo que el Señor había prohibido por los dioses que tenían y todo aquello. Así que empiezan a establecer una relación con ellas, y poco a poco fueron estas mujeres seduciendo al pueblo a participar de sus tradiciones, a participar de sus fiestas, a comer de aquellas cosas, aquellos alimentos que habían sido consagrados a otros dioses. Empezó entonces los hombres del pueblo de Dios a tener relaciones sexuales con estas mujeres. Mira de qué manera sutil, ¿no? Aceptaron, participaban ya de aquellas cosas. Y no solo eso, sino que les llevó entonces a cuestionar y a levantarse en contra de Moisés. Entonces empezaron a decir: es que Moisés ya es un líder viejo, antiguo, que no entiende las necesidades de este pueblo joven.
Y empezaron a hacerse preguntas como estas: ¿qué hay de malo en acudir a fiestas sociales? ¿Qué hay de malo en alimentarnos con aquellos manjares que estas mujeres y este pueblo moabita nos está ofreciendo? ¿Qué hay de malo? ¿Qué hay de malo en tener relaciones sexuales con un pueblo que no es el nuestro? ¿Qué hay de malo? Y empezaron a cuestionarse y a levantarse en contra de Moisés. Se dejaron seducir, participaron, murmuraron y aceptaron aquellas cosas que el Señor aborrecía. Ahora, podemos entender y ver esto como si, wow, vaya iglesia, vaya pueblo de Dios más desagradecido. Querido hermano, eso pasa en nuestra iglesia hoy. De una manera sutil, vamos participando de cosas, pero ¿qué hay de malo? Hace unas semanas atrás, teníamos una reunión con un grupo de jóvenes y hablábamos de esto. Y nuestra conclusión era que a lo bueno le llamamos malo y a lo malo le llamamos bueno. Y entonces se empieza a cuestionar: pero pastor, ¿qué hay de malo en ir a cierto lugar? Pero pastor, ¿por qué no puedo hacer esto? Pero pastor, ¿por qué no hay? Porque le vamos dando normalidad a cosas que el Señor aborrece. De una manera sutil. Nos estamos dejando deleitar, seducir por aquellas mujeres hermosas. Satanás es muy astuto y no va a venir tocando tu puerta a decirte: te voy a hacer caer. El Satanás actúa de una manera muy sutil. Y hoy en día vamos aceptando principios, valores, costumbres, fiestas que el Señor aborrece. ¿Qué problemón tenía la iglesia de Pérgamo? ¿Qué problemón tenemos nosotros también hoy en día como cristianos? Porque esto no es solo para la iglesia de Pérgamo. Es un mensaje para nosotros como iglesia. Podemos estar llevando un cristianismo, pero participando de aquellas cosas que el Señor aborrece. Les pongo un ejemplo. Leía una entrevista a un líder religioso en Inglaterra y él decía lo siguiente, me llamó mucho la atención. Él, siempre líder, un anciano de la iglesia, no pastor, pero era un anciano de la iglesia, siempre sirviendo con sus hijos. Su hijo llegó a la juventud, tenía alrededor de 20 años, él cuenta en su entrevista, y tiene su primera novia. La invita a casa un fin de semana. Él, como padre, ¿no?, junto con su esposa, pues contentos de recibir a la que posiblemente sería su nuera, dice que preparan todo porque ya se quedaría a dormir el fin de semana, ¿no? Entonces preparan la habitación de su hijo más la habitación para su novia. Dice que para el día siguiente, él y su esposa se dieron cuenta de que tan solo habían usado una habitación. Así que ¿qué decidieron? ¿Qué decidió este líder con su esposa? Miren la decisión que tomó. La próxima vez que venga con su novia, ya no prepararemos 2 habitaciones, prepararemos una. ¿Cuál era su razonamiento? Que hay que adaptarse a los tiempos modernos, que vivimos tiempos de libertad. Y nos dejamos atrapar, seducir por aquello que el Señor aborrece. ¿Podemos caer en estos errores? En estos y muchos otros. Vivimos en un tiempo en donde todo es modernidad, la libertad. Sí. Mira, Diana me dijo algo que me hizo realmente pensar y reflexionar mucho, y es cierto. Como cristianos, claro que vivimos en un tiempo moderno. Claro que vivimos en un tiempo de libertad. Yo diría libertinaje. Y como cristianos estamos llamados a respetar. Somos respetuosos. Pero una cosa es respetar y otra cosa es aceptar. Y cuando empezamos a participar de actividades, de cosas que al Señor no le agradan, terminaremos aceptándolas. ¿Qué hay de malo en ir a una discoteca si yo solo voy a divertirme? Participa. Al final aceptas y te ves involucrado en cosas que aborrece al Señor. Y lo podemos tomar a risa, a chiste, a broma, pero es algo serio. Hemos de tener muy en cuenta quién es nuestro Señor, a quién servimos. Y por tanto, cuando amamos a alguien, intentamos no hacer nada que le haga daño. Y el Señor, hay conductas que aborrece.
Es cierto que dentro de la iglesia habrán muchos pensamientos y habrá debate sobre muchos temas. Podremos debatir, podemos estar de acuerdo en unas cosas, en otras, quizás ser más radicales en unas que en otras. Pero lo que jamás podremos permitir es que en nuestra vida y en nuestra iglesia entren conductas pecaminosas o herejías. Podremos debatir, pero hay cosas que son intocables. Hemos sido, dice la palabra del Señor, que hemos sido creados con un propósito. ¿Cuál es? Ser santos. ¿Sabes qué es la palabra santo? Separado, apartado, con un propósito. Nuestro propósito en esta tierra es buscar llevar vidas de santidad. No ser cristianos de domingo mientras coqueteo con el mundo. Hemos de ser radicales. Y la verdad, lo digo de verdad, quizá a veces está evidentemente cuando uno predica el primer golpeado es uno, ¿no? Pero la verdad yo decía, creo que mi cristianismo, mi liderazgo en la iglesia a veces ha sido muy light. Hemos de ser quizá mucho más radicales. Porque lo que está en juego es nuestra salvación. Lo que está en juego es hacerle daño a nuestro Creador. Y aunque la iglesia de Pérgamo era una iglesia que se mantenía firme, sí, Señor, yo creo en ti, eres mi Señor, habían permitido que este tipo de enseñanzas entraran dentro de la iglesia. Por eso el Señor le dice, tengo unas pocas cosas en contra tuya. Has permitido que estas enseñanzas, lo que hizo Balaán, se entraran en la iglesia. Que hubiera fornicación. Que sutilmente ya había todo tipo de enseñanza dentro de la iglesia. No había una sana doctrina. Repito, vivimos tiempos modernos. Pero eso no implica que hagamos concesiones de nuestro cristianismo. Las consecuencias de hacer concesiones de nuestros valores y principios celestiales tienen un duro y alto coste. Consecuencias terribles para nuestra vida, familia e iglesia. Exhortándonos a no seguir tales conductas, Pablo dice lo siguiente a la iglesia de Corinto en 1 Corintios 10, versículos del 6 al 8. Dice, mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito. Se sentó el pueblo a comer y a beber, se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Repito, el gran problema de la iglesia de Pérgamo no solo era de que habían entablado una relación con el mundo moabita, sino que habían participado también de todas aquellas costumbres que el Señor aborrecía. El Señor dice allí en versículo 15 del segundo capítulo de Apocalipsis, dice, y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. O sea, tremendo. Ponte a pensar, una iglesia que se mantenía firme o decía mantenerse firme en el Señor, pero que había permitido que entrara todo tipo de enseñanzas que el Señor aborrecía. Difícil de entenderlo. Aunque la tolerancia esté de moda en nuestra cultura moderna, la iglesia no puede permitir actitudes pecaminosas ni enseñanzas que vayan en contra de Jesucristo. Hemos de ser radicales. Queridos hermanos, jovencitos, hemos de ser radicales. Hemos de renunciar a cosas que el Señor aborrece, que no le agradan. Coopere con la gente tanto como pueda, ¿sí? Estamos en este mundo para de una u otra manera influenciar, ser respetuosos, corteses. Pero rechace toda lealtad, rechace todo compañerismo o toda participación que le pudiera conducir a prácticas inmorales y que te alejen de Dios. A veces cometemos ese error. No, es que yo quiero evangelizarle y yo quiero... Bueno, cuidado. El Señor evidentemente puede hacer cosas maravillosas en cualquier lugar. Pero cuidado con jugar con fuego, ¿no?
hemos de ser muy cuidadosos. Hemos de ser prudentes también. ¿A qué lugares voy? ¿A qué horas voy? ¿Qué cosas hago? ¿Qué cosas hablo? Querido hermano, quizá nosotros podamos pensar que no participamos de fiestas idolátricas, ¿no? Que no comemos, bueno, ya no hay, ¿no? Los límites de comer alimentos contaminados o dedicados a otros dioses. Pero cuidado, porque sí podemos permitir y participar de otras cosas pecaminosas que el enemigo va metiendo sutilmente dentro de su iglesia, como la pornografía, el pecado sexual, el chisme, el engaño, la mentira, etcétera, etcétera, etcétera. No tolere pecado bajo la presión de decir, soy una persona de mente abierta. ¿No? Hoy en día eso es muy típico, ¿no? Debemos tener una mente abierta. Bueno, sí, debemos ser respetuosos, pero no aceptar. Y tener claro cuáles son los valores y principios, no de la sociedad, sino de mi Creador, de mi Señor, en quien creo, a quien quiero adorar, a quien quiero servir. El Señor, dentro de su amor, después de alabar a la iglesia, después de reprenderle por lo que estamos hablando, el versículo 16, el Señor hace un llamado al arrepentimiento. ¿No? Le reprende. Anhela que cambie su iglesia. Y les dice, por tanto, arrepiéntete. Dice, si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con espada de mi boca. ¿Quieren saber cómo terminó la historia de Balán y Balac? Léanlo en casa, capítulo 25 del número de... No, léanlo en casa, les animo, ¿no? Porque bueno, yo estoy haciendo un resumen muy superficial, pero wow, la profundidad de aquello, así que no les voy a decir nada para que lo lean. No, mentira. El Señor vino, como decía aquí, como aquella espada de dos filos. ¿Y sabe cuántos perecieron a causa de la rebeldía del pueblo? 24,000. El Señor es un Dios justo. Y el Señor es un Señor que aborrece el pecado. Y vino y acabó con todo. Por un pueblo que se dejó seducir. Un pueblo que participó. Un pueblo que recriminó a Moisés porque ya era muy anticuado, ¿no? Eso quizá piensan los jóvenes de nosotros, ya están muy anticuados, eso han cambiado. Queridos hermanos, los tiempos cambian, pero los principios de mi Señor son siempre los mismos. No cambian, no cambian y debemos ser radicales. Yo me he vuelto más radical esta semana, la verdad. Me he vuelto más radical. Pobre jóvenes, la próxima reunión, ¿no? Es que lo que está en juego no es cualquier cosa. No, es mi relación con mi Señor, con mi Rey. Y debo ser radicales para no tener ningún tipo de concesión ni participación de aquellas cosas que mi Señor aborrece. ¿Sí o no? Ojalá nos volvamos todos radicales, ¿no? Pero que el Señor nos ayude. Pero hay ciertas ocasiones, momentos en los cuales hemos de ser radicales. Así nos tachen de anticuado, no me importa. Me pueden decir anticuado, todo lo que quieran, pero lo que está en juego es mi relación con el Señor. Léalo. Números 22 al 25, ¿no? El próximo domingo no predico, pero si no les preguntaría, ¿no? Léanlo, es una historia muy enriquecedora que el Señor está sacando allí para hacer ver a la iglesia que algo andaba mal. Algo andaba mal. Jesucristo anhela, Jesucristo, nuestro Señor, es un Dios de nuevas oportunidades, ¿no? Un Dios de misericordia. Y lo que anhelaba el Señor Jesucristo es no recriminar a esta iglesia, no machacarles, sino lo que anhelaba el Señor es justamente que hubiera un cambio, que se arrepintieran. Y arrepentimiento significa dejar, ¿no? Cuando hay un verdadero arrepentimiento, hay remordimiento, pero hay renuncia. Y es lo que el Señor anhelaba de la iglesia de Pérgamo, pero es lo que el Señor anhela también de nuestra iglesia, de tu vida y de la mía. Que si hay cosas en tu vida que el Señor aborrece, renunciemos a ellas, nos arrepintamos
y las dejemos a un lado. Anhelaba que se arrepintiera y que rectificara. Y por último, como suelen terminar las cartas a estas iglesias, el Señor hace un llamamiento a escuchar su voz. Apocalipsis 2:17, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré de comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Un llamado a escuchar la voz del Señor. Esto no son palabras de John, no, es la palabra del Señor, hablando a su iglesia. Arrepiéntete. Si hay arrepentimiento, el Señor hace aquí una linda promesa, ¿no? La promesa del maná. Aquel alimento que el Señor dio a su pueblo allí por el desierto. El Señor es nuestro sustentador. Él promete sustentarte en todas las áreas de tu vida. Y promete también hacer de ti un hombre nuevo, ¿no? Una piedrecita nueva, darte un nombre nuevo, una nueva identidad. ¿Qué tenemos que hacer? Arrepentirnos, volvernos al Señor y dejar de lado de manera radical todo aquello que el Señor aborrece. Termino con esto, algunas conclusiones que podemos sacar de la carta, algunas porque quizá hay muchas más de la carta a la iglesia de Pérgamo. De la iglesia de Pérgamo, o esta carta, podremos aprender que hay lugares en este mundo donde resulta especialmente difícil ser cristiano. Eso no implica que yo me relaje, ¿no? Eso implica que es difícil, pero no imposible si estamos de la mano del Señor. También vemos que el Señor reprende con dureza la amistad con el mundo. Aunque pueda parecer inocente y pretendamos justificarnos con la excusa de que queremos atraer evangelios o incrédulos al evangelio, cuidado, cuidado. Consideremos también que Satanás tiene poder y que es muy astuto también y que tiene todo tipo de artimañas para hacerte caer. Ojo, cuando digo que Satanás tiene poder, es que tiene poder. La gran diferencia nosotros como cristianos es que Jesucristo es más poderoso que él y le venció. Pero tiene poder. Si nos relajamos, como el pueblo de Israel, te puede hacer caer. A veces usar la persecución física le funciona, pero una de sus armas predilectas es de una manera sutil seducirnos y atraparnos y alejarnos del Señor. Que el Señor nos ayude, porque realmente de una manera inconsciente podemos estar participando, aceptando incluso cosas que el Señor aborrece. El Señor aborrece. El Señor nos ayude y podamos recibir esas palabras de halago del Señor. Este es mi siervo fiel, que en medio de las adversidades se mantuvo firme, pero que no permitió tampoco que entrara a su vida, a su iglesia, ninguna enseñanza que me fuera agradable. Queridos hermanos, vivimos en un mundo en donde estamos rodeados de cosas sutiles que el enemigo quiere usar. Meditemos, ¿no? ¿En qué cosas estoy participando? Pues más, en qué cosas he aceptado o estoy aceptando que al Señor no le agradan. Recuerda siempre, me llamó mucho la atención la historia de este líder religioso con su hijo y su novia, ¿no? Era un gran líder, un anciano muy destacado, pero él cuenta en esa entrevista cómo de una manera sutil cayó y se dejó seducir por un mundo moderno, por el libertinaje en el que vivimos. Y él cuenta su historia con dolor y las trágicas consecuencias que trajo para él, para su familia, las concesiones que hizo con su fe. El Señor nos ayude a mantenernos firmes, pero a rechazar cualquier cosa que el Señor aborrezca. Amén. Vamos a orar. Acompáñame a tener un tiempo de oración.
Señor, gracias por tu palabra. Gracias por recordarnos, Señor, aquella historia hace miles de años en el Antiguo Testamento, pero es que es tan vigente en el día de hoy. Leer esa historia del número de Romanos y llevarla a la actualidad es casi idéntico, porque Satanás nos seduce y porque lamentablemente caemos en su seducción. Señor, perdónanos. Perdónanos, Señor, porque lamentablemente de una manera inconsciente, quiero pensar, Señor, estamos participando, aceptando aquellas cosas que tú aborreces. Incluso, Señor, hasta te cuestionamos el porqué de ciertas cosas. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a mantenernos firmes en medio de las muchas adversidades. Señor, pero ayúdanos también, Señor, a mantenernos alerta en la tranquilidad. Señor, gracias, porque tú eres un Dios de nuevas oportunidades y tenemos la oportunidad una vez más de arrepentirnos, de buscarte y de empezar un nuevo caminar contigo, Señor. Señor, yo anhelo vivir bajo tus promesas de un nuevo hombre. Bajo las promesas, Señor, que tú haces ahí a la iglesia de Pérgamo de tu provisión y tu cuidado en todas las áreas, Señor. No permita, Señor, ayúdanos que caigamos en concesiones, Señor, que afecten a nuestros hijos, a nuestra familia y a nuestra iglesia. Ayúdanos, Señor, a discernir y a ser radicales si tenemos que serlo, porque lo que está en juego es nuestra vida, nuestra salvación, Señor, nuestra relación contigo. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por esa nueva oportunidad que nos das hoy de volver a tus brazos, de reconciliarnos y empezar un nuevo caminar contigo, Señor. Ayúdanos. Bendice cada familia, bendice cada joven, Señor. Que sean radicales, Señor. Espíritu Santo, háblales a nuestros niños, a nuestros matrimonios, Señor, a nosotros como padres, Señor, a no permitir concesiones que finalmente conducen a pecado y sufrimiento a nuestros hijos. Ayúdanos, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra. Oramos en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.